Actividad del día de hoy. Hoy cerramos con lo de humanidad corporativa y de vacaciones. Entonces lo que van a hacer ustedes, sobre todo porque algunos se integraron después, es armar un glosario de los temas que hemos visto. Varios que han tomado notas de lo que he estado presentando, algunos tomaron fotos. Yo tengo las Hay quienes no, entonces por eso la idea es que van a trabajar en equipo. Más o menos ya saben quién tomó fotos, ya saben quién tomó notas, por decir acá la compañera ya trae sus notas, siempre la veo que anota, pero la idea es que todos vayan armando un glosario. Yo como quiera, cuando tenemos dos temas, les vamos a dar una guía de Mario. Aquí les voy a mandar otra, la que yo voy a dar es referente a lo que hemos visto y lo que son los temas de contenido que revisamos nosotros. ¿Cuándo salimos de vacaciones? Ándale. Bueno, si usted ya tiene las presentaciones impresas, de ahí puede empezar con los compañeros para que se junten a empezar a elaborar. ¿Por qué? Hay lo siguiente. Así como lo hicimos la vez pasada, que ustedes iban a poner su definición de cómo entendían el concepto. Por decir, si yo les digo, ¿qué es la metafísica? La metafísica. Varios ya lo traen anotados y traen sus conceptos. Sí, es la fundamental de la Ok, si lo pudiera decir en menos palabras y de manera más cortita, ¿de qué se encarga la metafísica? que es la realidad, que si existe algo más allá del mundo físico, que es la causalidad, y es entender más allá de lo que mencionan las cosas. Así más sencillo, lo último que me mencionó, entender lo que hay más allá de la superficialidad de las cosas. Por decir, ontología, ¿qué me puede decir de ontología? Pues es una rama de la filosofía y de la metafísica como tal que estudia la existencia y realidad de todas las propiedades fundamentales de la estructura. Yo más corto, es lo que existen las cosas y cómo funcionan. Exactamente. Okay. A ver, el concepto de epistemología, ¿de qué se encarga la epistemología? Profe, ¿cuál era la que le había preguntado yo la semana pasada que era algo que era entidades y todo eso? Era una rama de Es una rama de la filosofía que se encarga de investigar eso, pero no me acuerdo cuál es y la acaban de mencionar. Ah, ok. Pero que estudia la filosofía. La epistemología es que se encarga de que es verdad y cómo sabemos que algo es verdadero. Exactamente, las fuentes de donde surge la información, que si lo vemos hoy en día es el método científico. ¿Okay? ¿Cómo sé que el agua se evapora? ¿Cómo sé cuál es el ciclo del agua? Bueno, ya lo observé, lo he ejercido como un experimento, le he aplicado calor al agua, le he puesto menor temperatura para que se vayan dando esas variaciones. Es la información. ¿Okay? Entonces lo que van a hacer ahorita es, en equipo, sabemos. A ver, ¿le reviso primero que les pedí la semana pasada? ¿Quién lo trae? No. ¿Qué les pedí la semana pasada? Investigar qué diferencia hay entre valores y moral. Ajá. ¿Qué trajeron de información? ¿Qué diferencia hay entre los valores y la moral? Bueno, en resumen, los valores es lo que uno piensa que es importante, lo que nosotros queremos ser como personas, y la moral es lo que la regla que dicta la sociedad, de que nosotros queremos tomar de él. ¿Ok? ¿Alguien trae algo más? ¿O algo diferente? Pues ambos aspectos se relacionan también más a la persona que sí a lo que está impuesto en leyes. Sí, Ambos se pueden relacionar más al pensamiento crítico de uno mismo. Sí. Si hablamos de sociedad, ¿qué implicará eso en cuanto a los valores y la moral? Pues cada sociedad tiene sus propios valores. Por ejemplo, algún contraste que ustedes puedan decir entre estos valores y moral entre diferentes sociedades. Se pueden casarse menores con niños de 8. Ok, sería un concepto de dentro de sus valores es adecuado y la moral no lo cuestiona porque es regular y está justificado. Ok, entraría incluso hasta dentro de las cuestiones legales de su sociedad y comunidad. Entonces a eso nos referimos con que hay cosas que
Los valores están sustentados por la sociedad. Entonces, desde ahí también se va formando la moral. Hay cosas que yo considero bien o que yo considero mal. Como eso, yo lo considero nefasto. Pero dentro de su comunidad no está mal. Son esos contrastes de entre comunidades. Qué triste. Depende de dónde lo quieras ver. Para ellos no es una cuestión que genere tristeza, porque está correcto. Al contrario, nuestra comunidad y nuestra manera de vivir la vida para ellos les genera tristeza. Incluso dentro de los países, la misma cuestión puede ser religiosa o puede ser de sociedad, lo que da esa variabilidad. Por ejemplo, si nos vamos a Roma, que es un país completo, hay un pequeño país dentro de Roma. ¿Saben cuál es? No. El Vaticano. El Vaticano es un país propio. Entonces, dentro de la sociedad romana, ese espacio interno surge de otras leyes y variantes éticas. ¿Vale? Sí, justamente, pero se considera un país y sus reglas morales están establecidas dentro de la religión católica, no dentro de la religión legal romana, sino cambia. O sea, aunque tengan preceptos parecidos, su legalidad, su moralidad, su legitimidad están basados ante la cuestión de la religión o sus principios. Entonces, desde esa cuestión tenemos que ir viendo como humanidad cómo va cambiando dependiendo de donde estemos. No es lo mismo si yo aquí estoy en México y me mudo, por ejemplo, a Brasil o a Costa Rica. Pese a que somos latinos, hay diferencias entre cómo yo veo ciertas cosas moralmente bien y otras que no. Por ejemplo, cuestión sencilla y rápida. En Latinoamérica estamos expuestos a la delincuencia, ¿verdad? No. Ok. Un ejemplo de ética y moral. ¿Cómo te saltarían aquí en Nuevo León? Con un desarmador. Ah, con un desarmador. No, pues no es mentira, fuera de broma. ¿Cómo te saltan en Ciudad de México? Rara vez te asaltan netamente en la calle, regularmente dentro del transporte público. Justamente en la cuestión de aquí del estado es te asaltan en la calle. Allá en Ciudad de México es te asalto en el transporte público porque hay menos espacios en donde te vayas a mover. Cuestiones de ética y moralidad dentro de los lugares. Te vas a otras cuestiones o otros países de Latinoamérica y es también te asaltan en la calle, pero no te asaltan a pie, regularmente te asaltan en un vehículo motorizado. Digo, aquí también llega a pasar, pero no es tan común. Por ejemplo, países como Costa Rica o Colombia, dentro de su ética, esa es su manera. Entonces ya la mayoría de la gente, si viene en moto y vienen dos en moto, probablemente ya no vas a saltar. Dentro de la cuestión. Digo, a lo mejor es un ejemplo de polo a polo, pero entra en esa cuestión de sociedad. Entonces, dudas de cómo funciona esta cuestión de ética y moral, cómo va cambiando de lugares, es como por lo que les decía. Porque la gente es religiosa, pero también está la gente que delinque dentro de la moral religiosa. ¿Qué lo sustenta? Bueno, entonces vamos a ir haciendo el glosario, más o menos son alrededor de 20, 25 términos los que vimos. La idea es que ustedes lo construyan con sus propias palabras, no con la información textual, y que si alguien les pregunta, puedan identificar cómo viene el texto. Ahorita yo les voy a mostrar el glosario que yo hice y lo contrastan con el que ustedes hicieron. Tenemos 25 minutos para hacerlo. Júntense en equipos de 5, son 20 personas, y se pueden juntar en equipos. Sobre todo para quienes llegaron después, puedan empezar a contrastar la información. ¿Quién le puso aquí ChatGPT? ¿Vale? Sí. Sí, nada más es para ver qué hicieron. O sea, quien lo traiga. O sea, si lo vais a hacer. Sí. Puede ser una. O si no. Pues es que siempre nunca la revisado. No, porque quiero ver quién tiene notas y quién no. O sea, todos.
sirve lo que por eso la idea de que ahorita hagan un rosario para que acumulen una sola hoja. ¿Por qué? Porque tienen datos de madre, no hacer lo mío, o sea, datos de madre, lo mío, la idea es que esto haciendo todo esto.
No se ve, güey. Bueno, pues te la última. Estos nada más son los títulos grandes. Ay, cabrón. A ver, güey. Mira, Los llevo a la lista. ahí se conecta con una persona. Mira todos. Como lo que Tiene los codos, tiene pues frases clave. Imagínate que tiene frases clave de la ¿Ya? Mira. No sé. Palabras pequeñas. Bueno, sí, pero se queda así. Vayamos a iniciar. Ya vamos a escuchar. Bueno, ya. No que así. A ver, ya se habla de usted. Porque yo les hablaba de independizados. Recuerda a ella. Pero respetuosa. A ver, ya entendí. O sea, glosario. ¿Cómo? Está fea. Sí, Si me sigue tirando la quita social. Si te lo Aquí está, ¿Cómo le dicen Paquito? ¿Y empezaste? ¿No le vamos a hacer esto? ¿Sí me estás construyendo? Dime para dejar.
Pues a ver, yo voy a poner bastante concreto. Porque si el ejemplo que vimos fue este. No sé así, pero. Ok, lo seguiste contigo. Sí, filosofía, metafísica, filosofía. Sí, pero vamos por puntos. No te metes buscando, por favor. ¿Quieres el chico? Equipo de dos. No te creo. Creo que hay tamaños y Woody con los niños. No, o sea, se habla de profe, ¿Qué pasó? no podemos hacer puntos seis. No, ¿pues ya están ahí? Mira, es que los niños. Es que mira, en el mira, aquí nosotros tenemos esta. El inicio nada más. Áreas de la filosofía, nada más de filosofía, y ya después dimensiones áreas de filosofía. O sea, sí lo vimos todo, pero él lo tiene diferente. Mira aquí. Mira. Así de calcita. Porque estábamos acá. El otro no. Tenemos vacaciones de Semana Santa y luego regresamos. Nada más vamos a tener un sábado de pausa. Pues nada más vienen los sábados. Pues vamos a hacer O sea, la otra semana no venía. Mira nada más. ¿Por qué? Claro que la física es una de las más Es que lo tiene todo, pero lo tiene de diferente manera. pues, por ejemplo, temas. Como que esta la información no viene. Pero son las diapositivas de los que sea. Sí, o sea, es chiquito. Mira, por ejemplo, Acuérdense que lo que van a poner en el glosario es una definición que a ustedes les haga sentido. Si alguien les pregunta, le pueden explicar rápido la palabra. Ajá. O sea, la podemos leer.
Sí, la idea es, como les digo, crear una explicación que sea rápida para hacer una pregunta, así que... Y empezamos con ese, y ya nos explica y entramos Es decir, a ver, palabras rápidas que ya más o menos hemos visto varias veces. ¿Cómo me dirían rápido que es A democracia? ver. En resumen, a ver, Más que el resumen, ¿cómo digamos en una base de democracia? sí, como primer concepto. Sí, tenemos. Sí, lo vimos. Pues es algo que tenemos derecho. Democracia. Tiene que ver con un derecho, pero si nos vamos a cosas democráticas, si nos vamos a la definición completa, significa derecho del Ah, ya, pueblo, sí, tiene es que el ver derecho que del se pueblo. tomen en cuenta las opiniones de la población en general. A ver, vamos a empezar. Y La primera esa va a parte ser del derecho al filosofía. voto, ya me opino una explicación. Entonces, Filosofía. democracia es tomar en cuenta la opinión del pueblo. Pues, sí, democracia es tomar en cuenta la opinión del pueblo. Entonces ahí hay que anotarlo también. Así es, cuando que indica que intenta dar una razón a la existencia. En resumido, la filosofía se dedica a investigar el porqué de la existencia. Sí. El porqué de las cosas. Bueno, filosofía. El porqué de las cosas. El porqué de las cosas. El otro es metafísica. O sea, la opinión del pueblo, ¿de qué palabras? Democracia es la opinión del pueblo, así rapidito. Entonces les digo, una definición rápida. Bueno, la definición es una rama fundamental de la filosofía que estudiamos en nuestra universidad. Y pues ya, ¿para qué queremos? La metafísica es la realidad. O es. O sea, es una filosofía que estudia la naturaleza. Bueno, la que es entender. No hablan de filosofía, además hablan de se encarga del estudio de la naturaleza. De las cosas. Y por eso les digo, Raúl, El entendimiento de las cosas, el Entre paréntesis. acá ya dijeron la definición cortita del entendimiento de las cosas. ¿Cuáles todas? El estudio de la naturaleza. Las cosas. La siguiente es ontología. La psicología estudia y la persona. Yo saco la respuesta. Va a tocar. El entendimiento de las cosas. No, pero ya Y es una parte de la no matemática que se enfoca en estudiar la existencia de sí misma y de la persona. se cuestiona. El existir. Porque existen las cosas, cómo funcionan. Cuestiona la existencia. Y aquí me cierro con las personas que Cuestiona la existencia. Ah, mira, aquí está otra más. Es buscar lo que está detrás de la realidad. Bueno, si uno hace. Pero sí, igual. Cuestiona la existencia. Entonces, con ellos. Cuestiona la existencia. Ya La existencia de las cosas. Existencia. Porque las cosas van a ser muy repetitivas. Ontología cuestiona la existencia. Epistemología. Cuestiona la existencia. Epistemología. Cuestiona la existencia. Parte de la Sociales. la verdad de la mentira.
Bueno, eso fue lo que yo le puse, pero en realidad lo que yo investigué es esto. La rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico investiga cómo se adquiere, justifica y valida el conocimiento, distinguiendo entre la ciencia y la sí, pues está. Es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento científico. Conocimiento de tecnología, conocimiento científico. Es la rama que Sí. epistemología. Profe, la epistemología es la que estudia el origen y todo. La siguiente es axiología. Sí, nosotros. ¿Cómo? El origen. Esa se encarga de estudiar el La escuela de los Le vamos a poner ahorita. estudia los roles. Estudio los valores. Democracia. El poder del pueblo. Chicos, ¿no hicieron grupo de WhatsApp con el maestro Gustavo? Sí. ¿Quién es el maestro Gustavo de matemáticas? Sí. No, yo porque ya les pidió los correos para anexarlos a la plataforma de los exámenes. No. Es que aquí de manera interna tenemos una plataforma de exámenes. Se los van a ir pidiendo, pero eso es para que ustedes vayan practicando los unos. democracia. El pueblo. No, es que el que les dé el acceso les crea la llave de la plataforma que se pero les va a pedir un correo. ¿Qué les recomiendo? Que sea el mismo correo que utilizan en su día a día, que vaya a ser el mismo con el que se registraron de preferencia, para que tengan contraseña y todo. Sí, Legalidad, las leyes. leyes. Legalidad, leyes. Legitimidad. Lo que hace. No, pero no es Validez moral. Pues nada más, o sea, sí, validez moral. Los conceptos básicos. Ya sabía que era. A ver, ahí sí. es la filosofía. Bueno, estamos viendo cuál es teología, pero no más. Y también es de otro, de uno de los días que estudiamos filosofía. Es que aún así son muy pocos. Pero antes de eso esta, por eso la tengo aquí, pero no me he áreas de filosofía. La moda cosmológica. Sí, pero debe traerla. ¿Ontología ya lo hacemos? Sí, ya no. Entonces nada más sería Para filosofía. Lógica Y estética. Lógica y estética. es.
Por el mundo Mira, aquí está la estética. Praxis. A ver, ¿qué vamos a ver? Lógica y estética. Lógica va a ser una y estética otra. A ver, Lo que es de otro. ¿no está? Aquí dice, la lógica es la base fundamental que nos permite estructurar el pensamiento de manera orientada y coherente. Por ejemplo, relevancia, facilita la identificación de errores y contradicciones del razonamiento, lo que es verdad y lo que es mentira. Podemos pensar de que razonamiento coherente, ¿no? ¿En lógica? ¿Qué? ¿En lógica? Razonamiento coherente. El problema La existencia de la realidad. estética. Y aquí está. ¿Hasta arriba? Pues ya no, era Es un derecho del pueblo. Percepción de la belleza. En todos los niveles. Sí, porque que le voz. Después sigue políticas y sociales. La siguiente que es moral. Ahorita les digo qué palabras deben de venir ahí y cuáles tengo yo en el glosario. Ok, los siguientes términos son moral y abajo. Para que lo tengan ahora sí lo más completo posible. Moral y ética. Sí. Moral, podemos ponerle de que. Digamos, bueno, empezamos así. Moral, las reglas y valores que seguimos, y ética, el estudio canalización. Eso A ver, debes de tener lógica, pensamiento crítico, que es una falacia, que es la metafísica, ontología, epistemología, estética, axiología, ética, democracia, legalidad, legitimidad, moral, derechos humanos, que es Estado, nación, gobierno, ciudadanía, identidad, dominación cultural, globalización, moral, libertad, si lo vimos, que es autonomía, que es heteronomía. No, ¿Todo lo que hemos visto? Aquí yo no sé nada. vamos con esa. Ya llevamos a 12. Ustedes complementenla. Dijimos que íbamos a tener 25 minutos de para hacerla. Ahorita yo voy a proyectar las que yo puse, las que yo tengo, y las agregan. Ok, ahorita la idea es que ustedes tengan. Si faltan algunas, no pasa nada. Exactamente, las que ustedes se acuerden y tengan en sus notas, las modifican. Ahorita ya los proyecto completos y van a Valores y legalidad. pero algunas sí se las mencioné de pura palabra. Por decir, dentro del pensamiento crítico hay 3 tipos de razonamiento. Esos nada más se los mencioné.
bien, pero ahorita se los voy a proyectar, por eso les digo, faltan algunas que estábamos viendo. Sí. Pero, como les digo, a ver qué tanto se acuerdan. Más o menos, Bueno, la ética es lo que analiza eso. Dentro de las dimensiones está lo de el juicio moral, que es la moralidad, que es el Estado, que es la nación, el estudio que analiza que es la equidad. Y lo de ética, pensar y analizar por qué decir la verdad. Pensar y analizar la verdad. No, es que acuérdense que un glosario solo son palabras clave, no hay nada dentro de los temas. Mira, y aquí me aparece otra. Es ética el estudio que analiza sobre Si hablamos de pensamiento crítico, a lo mejor no viene, pero tenemos que tener la definición. el valor analiza valores. Analiza Sí saben moverle. el siguiente va a ser poder y justicia. Separando poder y justicia. Aquí es la practicidad. Yo no les dije que no podían sacar celular ni nada si tenían dudas. Así es en la vida diaria, saber cómo me muevo prácticamente, cómo soluciono el problema, sobre todo para los que digan yo quiero ser ingeniero en algún momento. Mandar y la persona. Poder poner control. Sí. Mientras a ti te haga sentido, sí. ¿Cómo nos controla la gente? El presidente. Los controladores, sí. Bueno, control político. Control político, estamos hablando de poder y justicia en la política. Control político. Yo digo que hay que poner Adrián de la Garza. El primitivo. Es su ser. El PRI. Entra en el ser. No es el primitivo, es el PRI. A ver, justicia. Dice, se refiere a que las leyes y decisiones sean justas y efectivas. Busca Injusticia. ejemplos. Busca la igualdad. Igualdad. Justicia. No. Justicia es. Justicia es equitativo, ¿no? O sea, equidad. equidad, sí. Aunque creo que equidad también es otro término que vamos a ver. ¿Cómo entidad? Equidad. Se habla de equidad. Equidad. O sea, luego igual. No, esa es la equidad. Es cuando todo El mismo trato. bueno, recibes lo mismo. Igualdad es cuando todo es el mismo trato. Equidad es cuando el trato se especializa en cada uno. Por ejemplo, a que al pobre le darían más dinero que a un rico. Esa es equidad. Igualdad es que a todos se den el mismo dinero. Que no funciona. Sí, exacto. Pero eso es. No, o sea, la igualdad no funciona porque no genera competencia. Aquí entra injusticia. ¿Qué es injusticia? Lo que hizo el profe de matemáticas. Yo les escuché que están aplaudiendo, tan mal no fue. No. No, De hecho, me aplaudieron a mí. y también por eso me cambiaron de lugar y me mandaron al grupo. Entonces, Ahí que entra. entonces, justicia, equidad. Justicia, claro. Bueno, ya. Equidad dentro de Mamá te había mandado un aquí. Siempre es una vez. Cuando te llamaron la atención, estaban platicando con él. La rama. No, es que no iba a platicar.
lo quiere. Pero cuestionemos mucho del por qué nos da esos resultados. En la epistemología de la información, sobre todo en matemáticas, siempre Y se se debe cuestionar. enoja. ¿Y por qué no sabemos por qué estamos burros? No, nosotros sí sabemos. Es el problema, que a ellos les dice algo y ellos se lo creen. Y nosotros sí sabemos. Y nosotros lo cuestionamos de por qué. Mira, ¿sabe lo que nos sacó? Que para que vean que A ver, se vamos a dar un ejemplo. Porque, haz cuenta. Aquí No hay está. equidad, no hay equidad. Lo tengo. ¿Cuál era? Tuvimos un problema. Cada cuaderno costaba 2.5, pero teníamos que sacar el resultado. No, cada cuaderno 2.5. Dos cuadernos eran 5. Bueno, dos cuadernos costaban 5. ¿Cuánto costaría uno cada uno? 2.5. Bueno, Entonces vamos a hacer 7 cuadernos y se Sí. bueno, él nos dijo que no, que costaban 2.8. ¿De dónde se Lo digo que porque se multiplicaban? que aunque no nos habían dicho si realmente costaban eso, que con los 5 pesos, bueno, con 5 O sea que no había nos podíamos comprar eso, pero que Que los a lo cuadernos mejor no costaban eso. pero costaban $1, $2. Pero le dije, pero aquí no dice que te están No, porque es información que está omitida, entonces en la parte de la información no hay una coherencia entre los datos que te estoy pidiendo con la información que te estoy dando. Porque yo le dije, pero es que aquí no dice que te regresan cambio. Y yo, No, y aparte no estoy trabajando en Fourier, las funciones de Fourier sí manejan ese tipo de lógica. bueno, y él nos dice, De números exactos, sino resultados probables. Entonces, aquí, pero nosotros nos guiábamos en lo que él nos dijo. y lo estamos trabajando por regla de 3, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotros le dimos el resultado y dijo que no, que era 2.8. Y nosotros le seguimos diciendo que no era 2.8. Y no, se enojó y ya no nos y ya todos los demás, sí, así. Pero nosotros somos los que más le cuestionamos porque nosotros sí le tenemos más o menos, ¿verdad? Y él se enoja. Sí, Y él la regresa. Porque hizo la otra fórmula diferente, la hizo en. Él nos hizo esta, que se multiplicaba. Sí. 5 por 2 y que no sé qué. Y dijo, y de ahí sacas el 2.8. pero si multiplicas 2.8 por 7, ¿cuánto te da como resultado? 19 puntos y algo. La matemática que estudian. Y esto nosotros lo investigamos en internet. O sea, y de ahí sacamos decir, sí, él dice que no. Que porque aquí te pudo haber sobrado, que no te decía exactamente qué era 5. Te pudo haber Estuviste sobrado. y te dieron los cuadernos, pero no sabíamos cuánto costaba cada. Y no, O sea que no nosotros sabía el resultado exacto ni sabía que a nosotros si iba a no sobrar o no. nos dijo. Pero entonces no puede costar 2.8 porque con 5 pesos no te consideraría. Exactamente. Eso fue lo que nosotros investigamos. Y eso molestó. Decían, no, es que ahí no dice, que no sé qué. Y nosotros, pero pues que no Y no se estuviera en toda la cosa. O sea, no. Sí, a lo mejor la redacción está mal planteada para que te dé el resultado, porque si multiplicas 2.8 por 2, ¿cuánto te da? exacto. Y fue donde nosotros le dijimos, 2.8 se pasa de 5. Entonces no estaría exacto, o sea, por decir, si dijera, con 5 pesos se compran 2 cuadernos, pero te faltaría tantos, bueno, un peso con tantos centavos. Y era lo ¿Cuánto que- cuesta cada cuaderno? Ya dentro de esa información puedes sacar Y el yo era lo que resultado. le peleaba, de que entonces tendría que decir, si le diste 5 pesos y te regresó uno de cambio, ¿cuánto? Por decir, aquí de la información, hicieron que 5 por 2, 14, ¿verdad? Sí. No, 2 por 7. Dos por No, siete, 14. ajá. Y luego nos dijo que 2 por 5, no sé qué. No sé dónde No, se 5 fue. se pasa hacia abajo por ser regla de 3. Bueno, y él nos decía que 2.8. Pero nosotros le dividíamos esto, o sea, por lógica, si 5 te cuestan 2 cuadernos, la mitad son 2.5. Sí, por pensamiento lógico deductivo, sí entra la posibilidad de resultado. Bueno, y él se molestó porque nosotros se lo cuestionábamos, porque nadie más nos Y no está mal, o sea, como les digo, por simple lógica. Es que a veces sí pasa con las cuestiones matemáticas, que hay gente que en el proceso lo entiende de una manera lineal o lógica, y hay quien está más establecido hacia la cuestión de la operación, o lo que estoy explicando tiene que resolverse de esa manera. Pero si no te dan una lógica de tienes que resolverlo mediante regla de 3, bueno, ya consideras los 3 factores y haces la regla de 3. Pero aquí la conclusión que nosotros llegamos es que no le gusta que nosotros
lo cuestionemos o que le llevemos la contraria. Porque en una clase él nos explicó de una forma y luego nos encargó tarea y nosotros lo hicimos conforme la manera en que nos explicó. Y luego la siguiente clase nosotros le dimos la siguiente clase nosotros le dimos la tarea de los resultados sin cada mal, porque se le diferente los mismos, pero es que no era así. Digo, no, es que así. Y entonces, ¿por qué no te enseñamos a hablar? Y como nosotros sí le cogimos Digo, por lógica, yo me niego con el resultado que ustedes están mencionando. No les digo que esté mal el otro proceso. ¿Cómo está grabando? ¿No puedo silenciar el micrófono? No, pero es que nosotros sí le cuestionamos. Tal vez monetizando con nuestros. Y ahí lo ven en el video donde le están preguntando a Reina. Dios santo. No, peor tantito. No, porque ya le estamos dando mensaje. ¿Por qué me están hablando? No, pero no estamos hablando de él. O sea, estamos hablando de que. Todo esto. A ver, ya. Voltea, desafíarse. Una paella. Bueno, ya hemos avanzado. Y a mí me toca. No, pero es que. Les quedan 5 minutos. No. Es porque nos echamos 10 de plática con. No, a ver, ya, justicia, de volada. No, justicia no pusimos, es equidad. Equidad, ya, vamos con decir. ¿Qué te trae aquí, hijo el profe? Poder y justicia, ya está. Identidad. Miren, y según por regla de 3 sale diferente. Digo, yo porque también lo pensaba, pero eso sale 17.5. Y esa es la respuesta que le dimos, y él está mal. Es la que hizo tío. Yo también así. Y del profe le salió 2.8. Les digo, yo también lo hubiera hecho diferente. En la lógica que dice, pues, si cuestan 5 pesos, son 2.5, 2.5 por 7. O sea, lo que le digo yo es que el profe lo hizo supuestamente, entre comillas, que el profe lo hizo más rápido que él. No, déjate lo arreglo. No, pero yo lo hice lento porque también les estaba explicando a los demás. Les estaba diciendo, ¿cuánto es? Pero después de que el profe, en vez de que nos explicara, no devolvió más. Sí. Porque de donde sacó el 2.8. Si lo haces por regla de 3, multiplicaría 7 por 5 para que te dé 25 y lo divides entre 2, que es el costo de los cuadernos, para decir 5.5. Es decir, por eso a veces las matemáticas no me gustan mucho porque yo me voy más por la lógica de la operación Lógica. que por las ecuaciones. Por eso en ciertas cosas no me gusta mucho la matemática. Me gusta la matemática básica, sumas, restas, multiplicación y división. Y acaso raíces y potencias. Y hasta ahí. Y porque son multiplicación y división. Qué bueno que lo tenemos. Siguiente, porque ahorita el profe le quedó un minuto. Qué bueno que lo tenemos esta materia, imagínate. A ver. Otro profe de esta materia. Pues, ¿quién más les puede dar matemáticas? Bruno. Identidad ¿Quién que Bruno? y colectividad. Identidad es una y colectividad. Yo me identifico Como zorro. ¿Eres teria? Pero sí, chicos, siempre acuérdense mucho de la regla de 3. ¿Qué información tienes para hacer el Identidad. Varios de los problemas de matemáticas dentro del examen vienen por regla de 3. Las ecuaciones que vienen tienen muy buenos. Identidad, la forma es de pensar en identidad, la razón de la persona. Mira, es que me pone aquí. La identidad es el conjunto de características, valores, costumbres, ideas y formas de pensar que definen una persona y que le hacen diferente a otro. Ejemplo de identidad, la cultura, idioma, tradiciones, creencias, forma de pensar y actuar. pero podemos poner que
características de la mira, persona. aquí lo O tengo características del ser. Identidad, lo que define quién eres. La sabiduría y todo eso. Bueno, Define define lo me que refiero. todo quiere entender. Puede considerarlo. Digo, yo no lo puse, pero. Entonces, ¿qué le ponemos? Lo que define quién eres o características del ser. Lo que define que eres. De la persona, porque estamos Lo que sí agregaría, bueno, o sea, eso lo vamos a poner en la guía, pero ahorita nada más es la palabra, por decir, falta quiénes son los filósofos de los que se habla, que ahí sí vienen mencionados, pero sí, pues, identidad, no es características de la persona. pero sí que se acuerden de quién es Hegel, quién es Kant, que son nuestros dos principales que pueden venir en la sesión, que la mayoría sustentan todos. Colectividad se refiere a un grupo de personas que comparten intereses, objetivos y características comunes. Ejemplos de conjunto de personas que trabajan juntas y comparten. Colectividad es un conjunto de personas. Porque mira, dice, la colectividad se refiere a un grupo de personas que comparten intereses, objetivos y características comunes, conviven en sociedad. Dice que ejemplos de colectividad. Dice ejemplos de colectividad. Una comunidad, un grupo de estudiantes, una sociedad. Perdón, ¿mande? Dice, ejemplo de colectividad. Una comunidad, un grupo de estudiantes. ¿Me estás poniendo atención? La colectividad se refiere a un grupo de personas que comparten intereses, objetivos, características y conviven en sociedad. Ejemplos de colectividad, una comunidad, un grupo de estudiantes. Y dice, colectividad, el conjunto de personas que conviven o trabajan juntas y comparten algo en común. ¿Qué sería? No, esos son todos los. Grupo solidario. Grupos comparten algo. Pues No, qué. eso es de todo, no crean que nada más es por decir, aquí viene de ecología, ética, salud, método científico, pero estos son otros temas que vamos a conocer. Habla, profe, habla así. Algunas cosas de Colectividad, grupo de personas. O sea, por ejemplo, la colectividad se refiere a personas que comparten intereses, personas con intereses en común. Listo. No, ese profe. A ver, ¿cómo les fue? Por los equipos, Comparten por algo la zona donde común. están. ¿Cuántas definiciones tienen o cuántas palabras tienen en su glosario? A personas que comparten eso. Personas comparten intereses. En colectividad, personas que comparten intereses. Nos falta capital social. Capital social. ¿Capital social o capital y social? Capital social. Es el conjunto de relaciones, confianza, apoyo y cooperación. Este significa que las personas se ayudan, confían. A ver. Apoyo entre personas. Capital social. Significa que las personas se ayudan, confían. Una salud, trabajan. Apoyo social. Apoyo social. Capital social, apoyo social. Capital social, apoyo social. ¿Qué pasó? Capital social, apoyo social. Aquí está. ¿Sí? La idea es que vayan complementando para que Ahí están las palabras. Lógica, pensamiento crítico. Del pensamiento crítico se dividen estos tres tipos de razonamiento y luego lo que es la falacia. Si quieren, déjenme le un poquito más de zoom para que se vea un poquito más adelante. no le puedo tocar. No se lo voy a pasar. Ah. No le muevo porque. Vamos a ponerla también aquí para que vean, para que también se formen. Ahí están los conceptos. A ver, la lógica estudia las reglas del razonamiento correcto. ¿Cómo se define el razonamiento correcto? Por pensamiento crítico. ¿En qué consiste el pensamiento crítico?
ver si los argumentos que me están dando alguien más o lo que yo estoy leyendo, los acepto o los rechazo. Que los acepto o los rechaces del pensamiento crítico no significa que estén bien o que estén mal, sino desde mi propia perspectiva, Pues si desde los la tomo moral. o no. ¿De qué dependerá? De mis cuestiones de razonamiento. De los valores y la moral. Para una idea general de lo que yo ya sé. Si es inductivo, ¿qué casos particulares conozco para generar esa intuición? Y el abductivo, ¿por qué la explicación más probable del hecho observado? Porque yo creo lo que creo. Desde esta parte del cuestionamiento probable. Y acá es, si lo tomo, desde esa cuestión lógica, ¿qué sustenta esta lógica? Y luego, si desde esos tres tipos de razonamiento, yo puedo identificar que es una falacia, es un error de razonamiento, ¿okay? Algo que pueden decir alguien muy seguro, pero se contradice con la realidad de lo que estoy yo viendo, que entraría en el razonamiento abductivo. Si me dicen, es que chocó la persona porque se le descontroló el carro, pero la persona venía alcoholizada. Entonces, no es que se le descontroló el carro, la persona venía alcoholizada, es una falacia narrativa de la información. ¿Okay? Una generalización apresurada es concluir algo a partir de pocos casos. Por decir, cuando alguien dice, es que yo vi que eso le pasó a un familiar, que le haya pasado a un familiar, no significa que va a pasar en todos. Por decir, hay algo que dice desde la cuestión de probabilidad. Un hecho aislado no desestima la regla, o no porque algo haya pasado de manera diferente, no rompe la regla de generalidad. Por decir, dato general, se estima que de los matrimonios que hay en México, de cada 10 matrimonios, 7 se van a divorciar en los primeros 3 años. Hay gente que puede decir, no es cierto porque yo tengo una prima y ya cumplió 4 años de casados. Una excepción no rompe la regla. De esos 10 matrimonios se casaron, los 3 que no caen en la probabilidad, entonces los otros 7 siguen estando en la estadística. O como por decir, en los datos estadísticos, de 10,000 personas que votan, 6,000 votan por Morena, por decir. Y ellos dicen, pero yo voté por el PRI. Sí, tú, de los 10,000, no entra en la probabilidad. Aquí es lo que tengo que ver, esa generalización apresurada. ¿Okay? Que es ad hominem, es una falacia, es ataco a la persona en lugar del argumento. Si yo estoy diciendo algo, es, ay, ¿a poco lo voy a creer por cómo se viste? Es un ataque hacia mí, que es un argumento ad hominem, que surge desde la cuestión de la ontología. Si algo yo estoy diciendo, en lugar de que me contradiga mi argumento, lo hace sobre mi persona. ¿Okay? Un falso dilema es solo presentar 2 opciones cuando existen más. Sobre todo estas cuestiones de falso dilema desde la ética y humanidades se utiliza mucho cuando yo quiero que alguien llegue a la respuesta que yo le estoy dando. Por decir, si yo contrasto 2 datos, el ejemplo de hoy en día, en estos discursos de lógica de sexos. ¿Por qué la mujer debe ser libre? ¿Por qué el hombre está oprimido? Que ahora se ha cambiado esta dinámica. Ese falso dilema es cuando yo nada más le presento 2 opciones a la persona, pero que ambas opciones la van a llevar a mi posible respuesta. Entran en errores de falacia y se tienen que ver desde la epistemología de los datos. Petición de principios es usar la premisa de la misma idea que se quiere demostrar. Vuelvo a crear un argumento sobre lo que yo ya estoy diciendo. Falacia de autoridad, lo digo porque soy el presidente. No, profe, ¿verdad que te has casado? No es una falacia. ¿Ni juntado ni nada? No, es un error de razonamiento. Justamente ahí caímos a una generalización apresurada. Sí me Es dijo. mentira, ¿cómo se llama? Porque me dijo que sí. Una falacia, porque es un error de razonamiento. Parece válido, mas no lo es. Y caemos en una generalización apresurada, porque son con los pocos datos que tengo, desde la lógica yo construí esa realidad. ¿Okay? ¿Estás soltero? Cabrón. Ya me estaba muchacho. Ahí caímos en una falacia de autoridad, solo porque alguien que reconoce naturaleza lo dice, lo toma como una realidad. Y lo peor es que dijo que usted lo dijo. Algo dijo.
sobre Ok, metafísica ya pusimos, estudia la realidad en su dimensión más profunda. ¿Por qué existen las cosas? Ya. Ontología, parte de la metafísica. ¿Qué es el ser? O sea, el ser humano, ¿de dónde surge? Porque el ser humano es humano. No es el pensamiento, sino es como es. Aquí hay un cuidado con la palabra epistemología y geneozoología. eso no Es la misma palabra, pero diferente manera de plantearlo. ¿Ok? La palabra correcta es epistemología. Geneozoología es hacia la parte de el estudio. Epistemología es general, genealogía es, por decir, esta ontología, ¿qué es el ser y lo que estudia? Hay otra palabra, esa no la van a considerar, que se llama deontología. con los dientes. No, justamente la deontología es el deber ser del individuo dentro de una profesión. Por decir, la deontología de un médico, cómo debe ser el médico en el trabajo. O la deontología de un maestro, el deber ser. Sigue siendo cómo es el individuo y dónde existe. Por decir, el maestro solo es maestro en un campo formativo, no en toda su vida. Imagínate la ontología de un ontólogo. Y dos, chicos y chicas también. Aquí incluimos a todos. ¿Ok? Axiología, el estudio de los valores. La axiología nada más son los valores, no la moral. ¿Qué valores decimos desde el individuo? La honestidad, responsabilidad, respeto, Amor. amor, ética. Es la reflexión entre el bien y el mal, el deber y la conducta humana. Pero no está medido entre qué está mal o está bien. Esta ética tiene que contrastarse con la axiología. Porque el amor es un valor. Porque se le da un peso social dentro del ser humano. Pero no sé. Es una emoción y un sentimiento, pero se convierte en un valor que guía la dinámica del individuo. Igual que la amistad. Exactamente. Que hablaríamos como esta cuestión. Acuérdense que este tipo de datos, información, surge en un momento en el que el ser humano intentaba explicarse por qué hacía las cosas que hacía. ¿Qué diferencia había entre la amistad y el amor? ¿Eran los mismos sentimientos o de dónde surgían? Nos vamos a la cuestión epistemológica. ¿Por qué le ponemos amor al concepto? ¿Qué implica? ¿Es un deseo de llevarme bien con alguien? ¿O implica querer formar una pareja? Profe, el tema del género, ¿en qué rama está? ¿Tema de género? Ajá, del género binario. Del sí, o sea, de cuando se consideran que. En biología, si nos vamos a la parte filosófica, entraríamos en la cuestión del razonamiento crítico. Ya, amigo, no confundas sexos con géneros. Sexos sí son hombre y mujer. Géneros puede haber variables. El tema de los de género. ¿Cómo quisieras? No. Yo le llamaría una disforia de género. Bueno, nos vamos acá. Democracia, sistema de gobierno en el que el poder reside en el pueblo. Legalidad, la conformidad de una acción o norma con la ley. Hay un sustento legal en la legalidad. Legitimidad es la aceptación o justificación moral de que algo se tome como correcto o no. Esa es su sustento. Pero no hay sustento legal. Los derechos humanos, ahí está. Solina es una persona por dignidad. Ya habíamos dicho que en cuanto a derechos humanos era libertad, derecho de vivienda, derecho a salud, derecho a una identidad. ¿Qué es el Estado? Es una organización política y jurídica de una sociedad en un territorio. Estado mexicano, Estado estadounidense, Estado brasileño, salvadoreño, pero está representado por el gobierno y sustentado por una cuestión democrática. El Estado no puede existir sin una cuestión democrática. Es una mensaje porque es una expresión política, volvemos al punto de cuestionar la realidad. Ok, desde tu razonamiento deductivo, ¿para qué sirve esa información? ¿Es realmente una realidad
de lo que estamos viviendo y cómo nos afecta, o es porque te va a llamar la atención y te va a distraer de otras cosas importantes. Pero le prestas atención, entonces desde que le estás prestando atención, caes en una cuestión de falacia, un error narrativo, y caes en una cuestión ad hominem, atacas al individuo y no al argumento. En lugar de centrarte en la realidad de lo que está pasando en el entorno, te centras en lo que te están mostrando. Exactamente. Estas falacias narrativas, estas cuestiones se utilizan a nivel político, social y global. ¿Por qué? ¿Dónde surgió este tipo de situaciones? En Latinoamérica. ¿Dónde específicamente? Si te pones La política. a buscar la información, es desde dónde se está surgiendo. Yo no vi que lo manejaran en Europa. ¿Por qué en Europa no? ¿Por qué en Latinoamérica? Porque principalmente en Ciudad de México, donde había cuestiones políticas bastante importantes, porque en Argentina está surgiendo un cambio político para ciertas cosas bien, pero desde la crítica social, la idea es desviar la atención, pero se genera mediante falacias. Entonces, si no tengo razonamiento deductivo, si no tengo pensamiento crítico, si no entiendo cómo surgen estas falacias éticas que se derivan del curso de la dinámica, va a ser difícil que yo me centre en cosas que deberían de generar importancia como individuo. Por eso les digo, siempre hay que cuestionar desde dónde la idea de ustedes esos términos va en este. Tengo que entender cómo funciona el Estado, para empezar, que es un Estado político. Si estoy en un gobierno democrático, ¿cómo cuestiono o cómo funciona mi voto? ¿Qué implica que sea una nación? ¿O qué es el concepto de nación? ¿De dónde surge? ¿Qué es el gobierno? Conjunto de personas e instituciones que dirigen temporalmente al Estado o permanentemente. Si hablamos en una cuestión oligárquica, en que la oligarquía también. Como las monarquías. ¿Oligarquía? La oligarquía es la concentración del poder en un grupo de personas. No tienen que tener una relación consanguínea. O sea, ¿cómo se genera la oligarquía? Un partido político. Ciudadanía y identidad. No es lo mismo ser ciudadano que ser individuo. Ser ciudadano implica que pertenezco a un lugar y, por lo tanto, tengo derechos y obligaciones. ¿Sí? En el caso de la ciudadanía, me da derechos como individuo, pero también me da obligaciones. Se considera mi opinión en la participación política, es decir, ¿estoy en lo correcto o no? Sí. ¿Es como jóvenes en el examen? No. Para ir a estudiantes desde otro. Tómale foto. ¿Sí le estoy tomando? O sea, Otra. van a venir estos conceptos, pero te va a preguntar, ¿en qué tipo aplica la moral? O, ¿cuál es el concepto de moral? Normas y valores que orientan a una persona en sociedad dependerá de su nivel de sociedad. No es lo mismo como dicen la moral de alguien de este lado, ya sea religiosa o no, o de alguien de Medio Oriente, o si nos vamos a otros lados, alguien de Asia. Por decir, en estos conceptos morales, en Asia, dentro de las culturas orientales, la figura del varón está representada con alta superioridad sobre la mujer, pero porque hay esa distribución de roles equitativamente, por así decirlo. El hombre se encarga de ciertas cosas, la mujer de ciertas cosas, pero no se mete en las cosas del otro, por así decirlo. Según su moral, ¿qué opinas de Israel? Según su moral, ¿qué opinas de Israel? ¿Que es un hombre? No se quiere meter en temas políticos. No es que me tenga que meter, al final de cuentas, son cuestiones que realmente de manera personal no hay como que mucho que pueda hacer. Por más que yo pueda dar una opinión, no dependerá y no dependerá de lo que decida el gobierno y de cómo me haga frente. Ahí tengo que entrar en esta cuestión. ¿Cuál es el juicio moral? Por decir con lo que mencionas, ¿cuál es mi juicio moral? ¿Lo considero bueno o malo? A ver, en mi juicio moral,
emitir una opinión ante este tipo de situaciones, si fuera una figura política, lo haría porque genera cierto cambio, pero como ciudadano, de manera individual, en México, ¿qué me interesaría primero? ¿La situación de mi país o allá? Si aquí no puedo arreglar, ¿para qué me voy a andar teniendo cosas así? Me debería de interesar desde la cuestión de identidad, lo que ocurre primero donde soy. ¿Qué me interesaría que se resolviera primero la situación de inseguridad de México? Allá que se vende la torre, allá son ellos. Aquí lo que me importa es que no, en carretera no me van a meter el carro y me roben mis pertenencias. Pero, por eso les digo, dentro del juicio moral, desde la cuestión de ciudadanía, desde la cuestión de identidad, y volvemos otra vez al punto de arriba, desde mi pensamiento crítico, ¿para qué quiero opinar en mi país ya está mi situación? Ahí está también el concepto de libertad, que es la responsabilidad, lo que les decía. Yo tengo derechos y obligaciones como ciudadano, pero si decido cumplirlos o no, implicará consecuencias. Que yo desconozca cómo funcionan ciertas leyes, no me exime de cumplirlas. Ok, autonomía y heteronomía. Como tuyo de manera individual, como tuyo en base a lo que me dicta la sociedad. Imposición externa, lo más común, sociedad, leyes o reglamentos. Sí afecta la cuestión del tipo de gobierno, la moral y la justicia, que está bien y que está mal, que hemos decidido afrontar esa situación. Dice Reina que ya quiere salir al descanso porque es las 12. Equidad, dar a cada persona lo que necesita para acceder a oportunidades semejantes. ¿Qué te dije? Equidad, dar a cada persona lo que necesita para acceder. No dijiste eso, mentiroso. Les dije, les di un ejemplo. Por ejemplo, equidad sería como de que darle o más dinero al pobre, luego sería lo mismo darle más dinero al pobre. Pero viene siendo lo mismo. No, igualdad sería darle el mismo dinero a todos. Y equidad sería darle lo que le corresponde a cada uno. Eso sí les dije. O sea, por decir, en la cuestión equitativa sería, a ver, yo te voy a dar la oportunidad de que tú entres a la universidad, pero si pasas o no, ya es cuestión tuya porque dependerá de tus capacidades. Esa sería una cuestión equitativa a nivel de oportunidades. Te voy a dar dinero, a todos les voy a dar la misma cantidad de dinero. ¿Cómo lo administre cada quien? Ya dependerá de cada persona. Por eso hay que ver qué es equitativo, que no es lo mismo equidad que igualdad ni inclusión. Son tres conceptos completamente diferentes. Entonces, la parte de la equidad tiene que ver con gubernamentalmente cómo se entiende esta situación. Por eso, por darles el ejemplo, la beca, la pensión de los adultos mayores gubernamental aplica para todo adulto mayor que tenga más de 65 años, que es una cuestión equitativa. A lo mejor hay quienes ganan más, quienes ganan menos. ¿Cómo le distribuye a cada quien? Dependerá. Porque hay gente que tiene su pensión por su trabajo regular, tiene mayor probabilidad económica. Hay quienes no la tienen, pero esto es parejo. De cumplir con el requisito de la edad. Nos vamos a las cuestiones de ética y ciencias. ¿Qué sí puede que no pueda hacer la ciencia? ¿Correcto o incorrecto? Dependerá de cómo lo vemos. Por ser en ejemplo de industria, antes se veía mal la industrialización, el uso de máquinas en fábricas, porque pero creo que la gente se especializa en darle mantenimiento a esas máquinas. Hoy en día, con la cuestión de la IA, es que va a quitar mucho trabajo. Pues puede que sí, o te enseñas a utilizarla para que te No, estoy acostumbrado a emitir sonidos que no tienen que ver con mi interés. Medio autista de mi parte, pero no, pues es que cuando algo me llama la atención, yo me enfoco en lo que estoy sentado. Lo demás no puedo. El que quiera poner atención, pondrá atención. Hay dos conceptos que manejamos en la educación que se llaman atención focalizada y atención centralizada. ¿Me focalizo en lo que estoy viendo o me centro en lo que estoy viendo?
ya tiene que ver con lo que vamos a ver con ciencias sociales. sería